Vamos a meternos en el primer tema de la mañana. Ya tenemos a nuestra invitada que está con nosotros. Recién lo adelantamos al comienzo. Decíamos de qué se trata esta terapia de regresión. Bueno, muchos queremos entender, ¿no? Por qué nos suceden ciertas cosas en la vida o por qué actuamos de tal y cual manera. Y siempre buscamos nuevas herramientas, buscamos respuestas muchas veces. Y está bueno, entiendo, y ella nos lo va a contar mejor, buscar en nuestras vidas pasadas, ¿no? ¿De qué se trata esta terapia de regresión? Está con nosotros Florencia Mouradian, psicóloga, ya está en contacto aquí con nosotros. ¿Cómo está, Flor? Buen día. Hola, Flor. Hola, ¿cómo Bienvenida. están? Buenos días. Muchas gracias. Gracias por venir, por estar con nosotros. Y la verdad que es un tema muy interesante y nos surgen obviamente muchísimas preguntas para entender de qué se trata esta terapia de regresión. Bueno, esta terapia de regresión está enmarcada en una terapia breve, consta de 3 instancias. La primera sesión es para charlar y un poquito como salvar dudas y ver el motivo de consulta y si es el momento idóneo de realizar esta terapia. Después en la segunda sesión trabajamos sobre unas tareas que les doy a los pacientes en esa primera sesión, y la tercera sesión es de 2 horas y es la regresión propiamente dicha. Es la administración de un protocolo de relajación profunda y progresiva, en donde la persona puede acceder a tener percepciones de su alma. Percepciones, sensaciones, imágenes, pueden ser olfativas, de temperatura, y bueno, también va a tener la experiencia o la percepción de encontrarse con un ser sabio que le va a dejar un mensaje que nos sirve para el día de hoy, para la situación que estemos atravesando, porque bueno, la idea de tener esta técnica y de atravesar esta regresión es para que nos sirva para poder crecer y aprender a la situación que estemos transitando el día de hoy. Mirá qué interesante. Ese ser sabio al que te referís, Sí. ¿quién es, digamos, para cada uno de nosotros? Digo, si voy y voy a hacer esto, ¿con quién me voy a encontrar? Va a tener la forma que tu alma le dé. Que puede ser un familiar que haya fallecido, o puede ser alguien que a vos te brinde como sabiduría. A veces tienen bastones, suelen ser bastante como antiguos, así más de viejitos, pero eso va a depender de cada uno. Quiero preguntar algo para que quede claro. ¿Qué diferencia hay con la constelación? Porque, bueno, un poco lo charlábamos fuera de cámara, si es una regresión a nuestras vidas pasadas o si es una regresión a nuestro pasado o a nuestros antepasados, para que quede claro. Sí, total, es una duda que surge mucho y bueno, en esto en realidad yo lo he enmarcado en la psicoterapia como un complemento. Es como, la diferencia es en tus propias vidas pasadas, porque es un contacto con tu alma. En la constelación lo que se da, dice Bert Hellinger, que es como vos funcionas de antena en tu sistema. Entonces ves cosas de tu familia o de sistemas más de tus antepasados. En este caso sería sobre tus propias vidas pasadas. Perfecto. Flor, y a raíz de que decís esto, ¿existe la primer vida o siempre hay vidas pasadas? O sea, ¿dónde inicia esto, no? Porque yo me pregunto, ¿fui antes otra persona? ¿Tiene que ver con la reencarnación? Mira, yo lo tomo desde Brian Weiss. Él hace toda una teoría. Él es un médico psiquiatra, director de un hospital en Yale, en Estados Unidos. Él da con esto como por pura casualidad. No sé si han tenido la oportunidad de leer su bestseller, que es Muchas vidas, muchos maestros. En este libro él cuenta como el caso de una paciente. Él utilizaba el método de regresión, donde uno va como regrediendo en su vida hasta el momento que causó el trauma o lo que lo está quejando al día de hoy. Y con esta paciente le pasa que llega a los 4 meses de vida y bueno, en ese momento no hay nada tan como fuerte para que representara los síntomas que la paciente estaba teniendo. Entonces decide continuar la regresión y la paciente empieza a describir una escena en Francia donde era una criada, donde ve una casa a lo lejos y empieza a tener como estas percepciones, empieza a entender qué hacía, qué no hacía ahí, y como que él se sorprende de esto y bueno, después empieza a investigarlo
desde su lado más científico y bueno, él es muy cuestionado, pero logra dar con una teoría que sustenta esto. De igual manera, no hace falta que uno crea en las regresiones o en las reencarnaciones para hacer el protocolo. Por eso se puede acceder a ese efecto, historial. a ese beneficio sin la necesidad de creer. Claro, Y, claro. y la persona que hace la terapia, ¿qué es lo que busca? O sea, porque por ahí queremos saber para mejorar algo. ¿Me dejas ahí un segundo? ¿Me dejas un segundo? Porque justamente tiene que ver. Yo hago un repaso de lo que Florencia nos acaba de decir. Que en el primer encuentro buscamos, o sea, la persona va con un motivo. Sí. ¿Por qué va la persona? Claro. Quiero preguntarle ¿En qué? a Flor Claro. cuáles son los motivos, Sí. por los cuales las personas Va a hacen ir a la hacer esta consulta, terapia, claro, hacen porque la por ahí tenés terapia. angustia o demás. Totalmente. Ella dice, en el primer encuentro, en la consulta vemos el motivo. Luego yo le doy una cierta tarea, ¿sí? Que ya enseñamos a ahondar de qué se trata, y luego sí, ya el tercer encuentro, la terapia propiamente dicha, la regresión propiamente dicha. Sumándome Sí. a lo que dice Gaby, Flor, ¿cuáles son los motivos por los cuales mayormente la gente consulta? Pueden ser múltiples, las regresiones a vidas pasadas tienen múltiples beneficios también. Puede ser, por ejemplo, algún síntoma físico que no tenga explicación en la medicina tradicional, alguna enfermedad psicosomática también. Primero, siempre vamos a la medicina tradicional como para ver que no haya nada orgánico Sí. y una vez descartado eso podemos ahondar e indagar si tiene algo que ver. Y bueno, también cuestiones de, por ejemplo, miedo a la muerte también, cuestiones de ansiedad. Uy, hoy tenés material. Tenés un hoy- montón de... Para ser dulce. Hoy, Tiene, claro. claro, tiene que ver con cosas que te han pasado. Y a partir de que las sabes, esas situaciones, es trabajar y mejorarlo, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo llegás a eso para empezar a trabajar eso? Sí, hay varios casos donde la persona ha podido ver qué es lo que originó ese malestar y se Claro. desobtura el síntoma. O sea, sabiéndolo, Sí, vos incluso... decís que la persona lo puede mejorar. Sí, total. Bueno, yo me capacité con mi mentora, ella es Liliana Holman, es la primer discípula en Argentina de Brian Weiss. Ella se formó con él directamente en Estados Unidos y después viene a Argentina, ella vive en Los Ángeles y tiene una capacitación para personal de la salud. Y bueno, ella tiene un caso en el cual una chica va y hace la regresión y ella tenía migrañas que la dejaban totalmente ciega del dolor de cabeza y su mamá tenía dolores así espontáneos en las piernas. Y bueno, en su regresión ella puede percibir cómo vivía en una época más antigua, entonces estaba en una carroza tirada por caballos y tiene un accidente. En ese accidente ella se golpea la cabeza muy fuerte y su mamá queda como atrapada con las piernas atrapadas. Y a raíz de poder ver tener esa percepción, puede desobturar el síntoma de las migrañas. E incluso, yendo aún más allá, hablándolo con su mamá, ella también deja de tener esos dolores en las piernas. Y en la terapia, ¿el paciente lo va descubriendo o Sí. vos vas dando herramientas o visualizando la problemática o Mirá, la vida pasada, ¿no? En realidad es un protocolo que es muy claro y yo lo voy siguiendo, donde vamos haciendo una relajación, después se dobla el nivel de relajación, se hace un barrido como de apertura y después el paciente es el que vivencia y tiene todas esas percepciones. Yo lo único que voy haciendo es preguntando como para que tenga más información. Pero la percepción es de la persona. Y más allá de que uno crea o no crea y que sea fantasía o que sea realmente una vida pasada, creo que lo importante es el contenido y la riqueza de poder utilizar ese mensaje para el día de hoy. Claro, la información que tenés. Sí. Y en el caso justamente de las personas que no creen, a lo mejor una persona atea o una persona que hizo toda la vida terapia conductista o freudiana, Sí. ¿qué le dirías? Le diría que por ahí, si le llama la atención, que lo pruebe como complemento, obviamente, a su terapia. Yo siempre lo recomiendo complementariamente. Yo también hago clínica general, pero como un complemento a su terapia con el terapeuta que esté, o bueno, lo podemos seguir e integrar en la terapia. De igual manera, yo tengo un consentimiento informado diciendo que esto, digamos, posee la cientificidad de la casuística. Brian Weiss lleva más de 40 años con este protocolo
Y bueno, como te digo, no depende de la creencia de cada uno, sino con el protocolo se llega a esas percepciones. Y en definitiva, no importa tanto qué es lo que veas o el contenido, sino cómo lo integres después en tu terapia y en tu vida actual. Claro, eso es interesante, ¿no? ¿Qué tipo de tareas, bueno, algo dijiste, pero qué tipo de tareas, anoté, ¿no? Como sería como la segunda instancia dentro de este proceso de la terapia? Cuando hablamos de tareas, ¿a qué nos referimos? Sí, yo les pido que hagan un familiograma. Como para tener contexto, porque muchas veces pasa que los pacientes reconocen por los ojos a personas que forman parte de su vida actual, entonces como para poder preguntar un poco más, indagar y entender más o menos con información. Claro. También les hago hacer un desiderativo, que bueno, eso es una técnica de diagnóstico para ver si la persona tiene una estructura estable, porque en casos de psicosis, personas borderline no se recomienda hacer. Y bueno, personas también que estén atravesando las primeras etapas de un duelo, no es recomendable porque la idea es poder integrar esta información y puede ser muy abrumador cuando uno está sintiendo tanto, ¿no? Claro, y alguien que está atravesando un duelo. Te suele pasar que sí lo quieren hacer y sí, no es recomendable. Por lo que podés tener capaz este contacto con alguien que ya no esté. También está bueno en otro momento como para integrar esto de la pérdida del miedo a la muerte, porque en un momento dentro del protocolo hay una parte que vivenciamos el último día de esa vida de una manera totalmente desapegada y sin dolor. Pero ahí entendemos cómo el alma es liviana, no tiene forma y es como que da mucha tranquilidad y mucha paz a la persona que está atravesando esa pérdida. Sí, debe ser muy fuerte, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Y es mucha información por ahí que obtenés. ¿Quiénes son las personas que más consultan y cuáles son los motivos? Mira, en realidad más que nada síntomas físicos, pero como te digo, mucho autoconocimiento también. Más que nada eso, como curiosidad de ver, de tener algo más de información. Claro. Yo quiero ir a la tercera etapa. Dijimos tareas, bueno, recién respondías de qué se trata. Y ya cuando es la terapia, la regresión propiamente dicha, ahí ¿cuánto dura? Mira, esa sesión yo dejo un espacio de 2 horas porque más o menos tiende a ser de 1 hora, 1 hora y media. Me ha pasado de que sean de 2 horas. Pero bueno, para estar más tranquilos y poder como integrar toda esta información, que el paciente como después de toda esa información como que quedamos medio así aturdidos de información, entonces dejar un espacio para que pueda integrar eso y después obviamente trabajarlo en la terapia. Claro, y allí, digamos, contame cómo es ese momento, digamos, cómo está la persona, cómo estás vos. Vos preguntás, el otro contesta o va viendo, se encuentra con su alma. Digo, debe ser muy hermoso, muy profundo, muy fuerte. ¿Qué pasa ahí para imaginarlo? Sí, es una experiencia súper relajante porque es como te digo, una relajación progresiva que se la llama hipnosis, pero no es la hipnosis esa de péndulo ni nada. Uno tiene total conocimiento, no pierde en ningún momento la memoria, se acuerda de todo y tiene total control de la situación también. Eso es bueno. Por ejemplo, puede la persona ir al baño y volvemos y seguimos en recordar, digamos. Ahí me llama la atención porque yo decía, yo tengo muy mala memoria, realmente, digo, no me acuerdo lo que hice ayer, entonces me daba miedo decir, ¿y si voy y no me acuerdo? Puede pasar también que no veas nada y tenemos como un plan B en el protocolo donde se hace una como meditación guiada, como para que también te quede esa calma, esa paz. O sea, la idea es que sea una experiencia rica y bonita de atravesar. El objetivo no es ni retraumatizar ni que sea algo dañino, sino que sea como algo que podamos complementar y obtener información de nuestra alma directamente. Que sume y creo que, no sé qué sentís como psicóloga, pero digo, me parece que estamos en un momento donde
donde en un mundo difícil, ¿no? Donde muchos se hacen preguntas, necesitamos respuestas, un poco para, ¿no? Esto de calma, de encontrarnos con nuestra alma, de un momento de mirar hacia adentro, en un mundo que corre. Es como es difícil encontrarse con uno, con nuestra alma, y qué bueno porque me imagino que en esta terapia uno se lleva respuestas que muchas veces necesita, ¿no? Por muchas cosas que nos suceden en la vida, ¿no? Sí, totalmente. Además, suelen ser mensajes simples pero muy poderosos de esto, de volver al día a día, de volver a conectar con placeres cotidianos, bueno, poder volver un poquito más a lo real, ¿no? Total. Y creo que hoy es muy... nos apremia un montón volver a eso, ¿no? Para muchos que tal vez se preguntan, ¿esto dónde se estudia? ¿Cómo se estudia? Yo soy psicólogo, obviamente, pero toda esta terapia, ¿cuándo te empezó a llamar la atención y dijiste, bueno, quiero ahondar en esto y quisiera hacerlo inclusive? Mira, yo empecé a leer a Brian Weiss y bueno, fue como, al principio como que me chocó un poco y después como que empecé a abrirme y empecé a leer todos sus libros. Él tiene una teoría súper grande sobre, Súper bueno, conocido. qué pasa después cuando morimos, cómo es este proceso. Bueno, eso es la teoría que respalda también toda esta técnica. Yo después di con Liliana, que ella es la primer discípula de él acá en Argentina, y hice la formación con ella. Con ella. Qué bien. Esa, que es una esa ha sido formación mi larga recorrido. también. Qué Sí, genial. ella ya tiene más de 10 años Sí. de casuística, tiene 3 libros, si no me equivoco. Sí. Tiene como bastante recorrido hecho también. Y al que escuche, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y tal vez dicen, me interesa, bueno, como que me toca animar, quiero hacerlo, ¿no? Me llama la Sí. atención. ¿Qué le dirías? Bueno, fuimos contando mucho a lo largo de la charla, pero ¿qué mensaje darías para decir, bueno, anímense, porque esto realmente suma en la vida de las personas y trae nuevas herramientas para afrontar el diario vivir, ¿no? Sí, yo creo que si les resuena y es algo que te da curiosidad, está bueno aprovecharlo, tener una charla íntima con tu alma a través de un protocolo y descubrir algo que nos ayude como la punta del ovillo para poder vivir mejor, para poder vivir más el presente, más conectados y entender un poco más qué es lo que estamos atravesando. ¿Esto se hace en diferentes días, digamos, en la primera consulta o uno puede hacerlo todo junto, digamos? ¿Cómo es la terapia? Mira, en realidad la frecuencia que yo más utilizo es semanalmente, por una cuestión de que a la primera sesión quedamos, si se va a realizar la regresión, perfecto. quedamos en las tareas, yo le envío las tareas, Excelente. la persona las hace y después me las va enviando a medida las va teniendo. En la segunda, a la semana, puedo dar esa devolución de todo lo que el paciente fue trabajando, que también es son un buen complemento a la regresión propiamente dicha, porque también ya te hace plantearte un poco de cómo es la estructura familiar, ver si hubo alguna enfermedad, podés como visualizar capaz algún patrón que se viene dando en la familia. Hay como mucha información, entonces está bueno como complemento también. Ale, Ordenar eso y después hacer la terapia. ¿En sí. los chicos los recomendás hacer? En los No. adolescentes, sobre todo, viste que tienen muchos conflictos, pasan por muchas situaciones preocupantes a veces. Las mamás o papás que te están escuchando, ¿se los recomendarías? Mira, a niños no es recomendable porque todavía como que no tienen su psiquismo del todo desarrollado. Adolescentes puede ser más que nada para la elección de una carrera, porque también podemos indagar sobre los dones. Bueno, Brian Weiss habla mucho de esto de que uno viene con un don a vivir la vida, ¿no? Y entonces podemos acceder como a entender en qué somos buenos, qué nos gusta y conectar con eso. Puede ser también una respuesta para los adolescentes, pero más adultez temprana, digamos. Y en tema de parejas, ¿recomendás ir en pareja? Bueno, me pasó justo la semana pasada, tuve mi primera historia de amor con una paciente que se reencontró en esa vida pasada. Su pareja era la pareja actual. Y Brian increíble. Weiss, Ay, no. Qué increíble. Brian Weiss tiene un libro que se llama Lazos de Amor, lo recomiendo un montón, que cuenta esto, muchas historias de parejas O sea, la que vienen pareja fue pareja en un momento. Puede ser pareja, puede ser padre, madre, o sea, como... Una relación, un vínculo. Sí, un vínculo de mucho afecto. Claro, pero si Mirá vos. vuelvo a esto, las terapias son individuales, a eso voy.
Sí, vos podés capaz trabajar si tuviste algún Eso sí. algún momento con tu pareja, pero Pero no a son nivel en pareja individual. las terapias, ni grupales, no, es individual esto absolutamente, Mira, ¿no? mi mentora hace grupales, ella administra el protocolo a nivel general y cada Sí. uno va teniendo su propia regresión. Ah, perfecto. Yo todavía no tengo la experiencia como para hacerlo y ella también lo hace a parejas. Qué bien. Pero sí, es muy interesante la verdad porque también en ese sentido la pareja hace de soporte de, bueno, qué información vamos a encontrar, al igual Claro. que el grupo. Y- Todos los grupos tienen como, salen temáticas afines en las regresiones y bueno, como que uno puede ser soporte de la regresión de otro. Claro. ¿Por mal de amores se puede consultar? No sé, eso tal vez es una buena pregunta. Sí, sí, puede ser porque, bueno, capaz Mira. venimos de una relación que tenía otro pasado y lo venimos acarreando a esta vida también. Mirá qué interesante, cuántas respuestas nos puede dar esta terapia, no para chicos, y para de adolescentes en adelante. Sí, ¿Verdad? sí, no se necesita ninguna preparación previa, pero sí tener una estructura psíquica estable. Y como dije antes, no poseer psicosis ni borderline. Exacto, y siempre con un profesional, por supuesto, idóneo en el tema que nos acompañe en esta terapia. Sí, total. ¿Dónde te encuentra la gente, Flor? ¿Cómo pueden dar con vos? Mi Instagram es lic.florenciamouradian y Muy si bien. no en mi página web www.florenciamouradian.com. Muy bien, está saliendo en el graph de igual manera para que la gente tome nota y pueda contactarte. Muchísimas gracias por haber venido. No, Gracias a por ustedes. acercarnos esto, esta nueva terapia, bueno, o nueva al menos para nosotros y para muchos que nos están viendo. Y sin dudas todo lo que aporte a vivir mejor y sume, bienvenido sea. Florencia, un Gracias, gusto Ana. conocerte. Un gusto. Muchas gracias por el espacio. A vos, Gracias, este aplauso Flor. para vos. Flor, muchas gracias. Muchísimas gracias.